tiempo, incluso hasta hace un mes atrás no podía subirme a un avión. Y tenía que viajar incluso en algún momento dado en auto separado el bus porque no me podía contagiar. Claro. Por ahí un amigo, ex amigo de ella dijo que yo tenía que había problemas con los jugadores porque yo no viajaba con ellos y todos sabían. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, ya estoy recuperado. Me imagino que ustedes me ven bien. Muy bien, te ves bien, Nano. Casi regio. Te ves bien, Nano. Te ves bien. Pero ¿tú crees que ese hito de la enfermedad afectó un poquito tu temporada? No sé si desde el resultado, porque en ese momento tampoco es que hayan perdido muchos puntos, pero ¿crees que eso fue como un comienzo de un distanciamiento, de un quiebre? O sea, el quiebre que tú, me imagino que me dices con mi ayudante técnico. Sí, claro, como que él ahí se empoderó. Claro. Él se dio cuenta que podía. Me da la impresión que sí. Yo no, mira, la verdad que me cuesta, pero sí, por supuesto, sintió, le gustó y que está dentro de todo lo normal en un entrenador joven querer dirigir. Ser el primero. Ser el uno. Claro. Pero no me atrevería a responder por él, sí, como se lo dije a él. Cada uno toma sus decisiones, pero primero el quedarse cuando quedan 3 partidos normalmente no se hace. Porque nunca tuvimos ningún problema, por lo menos que yo sepa, nunca me dijo ningún problema, no me dijo ninguna cosa que mejorara nada. No. Y él sí me reconoció que habían en su momento hablado con él para que siguiera en el club. No sé si en ese momento más adelante, pero obviamente eso tendría que haberlo sabido. Pero te insisto, ¿Tú crees que esa lealtad te dolió a ti, te chocó? Sí. Mira, yo ya estoy grande en el fútbol. Sí, claro. Cumplo ahora en primera división, desde que empecé con Manuel Pellegrini el año 99, casi 25 años en primera división. Cuando fuiste a Liga. Parar. Claro, casi sin parar. Claro. Entonces, han pasado muchas cosas en la carrera en cuanto a este tipo de situaciones. De repente, a las personas que toman determinaciones, como en este caso, salir faltando 3 fechas, que no tiene mucho sentido deportivo, independiente que nuestra segunda rueda no fue buena, pero siempre estuvimos en zona de copa. Y en la única ocasión que no estuvimos en zona de copa, te aplicaron la cláusula. Porque yo tenía una renovación automática si clasificaba a copa. Entonces, es claramente para que no siguiera. Entonces, pero a esas personas yo las conozco, ¿me entiendes? Entonces sé que pueden pasar esas cosas, pueden haber situaciones que no son normales, que uno piensa que no son que no te van a pasar nunca, claro. Derechas, pero sí me dolió porque con Esteban yo lo dirigí 4 o 5 años, 4 o 5 veces y llevamos 2 años y medio, no habíamos tenido problemas. Seguramente, conociendo un poco a las personas que le dijeron que hiciera esto, que son una persona que toma decisiones en el club, le van a decir más adelante que el modo pudieran después decir es que el Nano Díaz era así. La verdad que yo con él nunca tuve ningún pero mira, es un tema que cada uno toma su camino, las decisiones, pero sí la verdad que hay que decirlo, que en ese momento me sorprendió, por decirlo menos. Nano, a propósito, tú nombraste a Manuel Pellegrini, ¿nunca te has cuestionado el haber, si hubiese seguido con Manuel Pellegrini, cuál hubiese sido tu devenir? Es que, mira, es que... A propósito del segundo y querer ser... Hablamos ahora, claro, primero. Nosotros lo conocimos en la Católica, tú eras jugador todavía, yo ya estaba en las divisiones formativas, eso quiere decir que yo soy mayor que tú. Eso sí, pero te retiraste mucho antes, nada. Sí. No, además tú fuiste un gran jugador, yo fui un jugador del montón, pero jugador al fin y al cabo. En ese momento yo estaba en la Católica bien. Siempre mis aspiraciones eran dirigir solo. Había hecho un camino en Católica con las diferentes divisiones, primero con los arqueros del primer equipo, con divisiones, como me prometió Alfonso Sol, me mandó a Europa a perfeccionarme. Entonces yo veía mi camino. La ruta lógica, digamos. Claro, y tenía grandes maestros en la Católica. Tuve a Nacho Prieto, a Fernando Carballo. Al mismo Tito Fuyú. Al Tito Fuyú, inicialmente, un señor. Jorge Casanova, después llegó a Manuel Pellegrini, entonces lo vi trabajar, me gustó, tremendo feeling, entonces después él me lleva a la Liga de Quito. Entonces, en ese momento Manuel Pellegrini primero no era el Manuel Pellegrini de ahora. Claro. Pero sí, estaba comenzando un camino. Y también lo cuento como anécdota.
me acuerdo que él ya tenía el inglés, por ejemplo, pero en ese momento estaba perfeccionando el italiano, pues su ideario era Italia. Se lo ha dicho alguna vez, hace un tiempo. En ese momento, la mejor liga del mundo era Italia. Exacto. Y ese momento fue una enseñanza tremenda para mí y sobre todo las convicciones, como es Manuel, más que el fútbol de Manuel, es su manera de dirigir. Yo creo que él tiene una capacidad de equilibrio que nunca lo es ni muy acelerado cuando gana, ni muy bajo cuando pierde, o sea, y es súper estructurado en ese sentido. Entonces, estuvimos 2 años nosotros en la liga, y también lo doy como ejemplo, yo con el tiempo volví a la liga, sí, pero llega Manuel 15 minutos antes del entrenamiento, que era muy raro en él, y nos dice a mí y a Felipe Prieto, que no había llegado a la Católica, nos dice: muchachos, me vengo a despedir del club, tuve una reunión con la dirigencia y no están las condiciones a seguir, que era la frase que se ocupaba antes. Y yo digo: Manuel, pero ¿cómo no me llamaste anoche? No, es que ya lo decidí y ahora. Y Manuel, antes, junto a los jugadores, se despide de los jugadores, yo le pido la palabra cuando termina y me despedí también. Y nosotros estábamos espectaculares ahí. Pero digamos, a lo que tú preguntas. Por eso quería hablar un poquito de las lealtades y del desarrollo de carrera. Entonces, en ese momento, Manuel está un tiempo ya, lo habían contactado Miel en San Lorenzo, jugamos una Copa Libertadores nosotros contra River Plate, sí, que nos eliminaron por penales. En ese momento él ya lo conoció el presidente en ese momento de San Lorenzo. Muy recomendado por el Beto y el Pipo. Fernando Miel era el presidente. Sí, Fernando Miel. Sí. Entonces, estoy yo un tiempo en Estados Unidos, recuerdo que estuve un tiempo, llego a Chile, manteníamos contacto con Manuel, y me llaman para la Universidad de Concepción, que venía subiendo. Mi primera intención era seguir en Estados Unidos. Y me acuerdo que hablé con Manuel, y me dijo que sí tenía opciones, pero para más adelante no había una seguridad de seguir o cuando tomara. Entonces yo tomé el primer equipo y creo que nunca me he arrepentido. ¿Sabes por qué? Porque claro, uno dice que a lo mejor después cuando grande te hubiera llegado al Real Madrid, maravilloso, pero también por mi personalidad, por lo que yo quería, a mí me gusta ser el uno, quería ser el uno en su momento. Y así partió. Al poco tiempo que yo tomo la Universidad de Concepción, 2 o 3 meses, Manuel se va a bueno, y ahí asume como su mano derecha Rubén Coucilla, que es un arquero argentino que jugó en Huachipato y que hasta el día de hoy excelente persona y muy profesional. Sí. Y cada día más parecido a Manuel, pues se parece físicamente. Sí. Oye, Nano, y tú decías que estuviste 2 años y medio en Coquimbo. ¿Cuál es el resumen? Llegaste como un bombero, salvaste a Coquimbo en el último partido, nadie creía que lo salvaste. Ese partido con la U. Y después tuviste una gran temporada. ¿Cuáles son los hitos más importantes en este paso por Coquimbo, Nano? Sí, primero cuando llego, porque tenía una continuidad laboral muy importante, salvo ese periodo que yo venía de haber dirigido en Unión Española, que en un momento tuvimos puntero, después al final termino en Unión, y yo equivocadamente decido, como nunca lo he dicho, esperar un poco. Y justo viene la pandemia, entonces se juntó entre que yo había esperado que la pandemia, que yo quería dirigir afuera, no se podía salir, no hubieron grandes cambios en la pandemia, tuve que esperar un año y medio, 1 año y 4 meses más o menos. Cuando llega la llamada de Coquimbo, veo la tabla de posiciones, veo el fixture, y esto pasa porque por algo sirve la experiencia. Entonces yo miro el fixture, los partidos, las cantidades de puntos, y digo, esto me pasó el año 2010, cuando yo dirigí la Católica de Ecuador, vuelvo a Chile y me llaman de Santiago Morning. Muchos saludos a Miguel Nasur, Luis Faúndez, que me trataron súper bien, y faltando 12 fechas me dicen, y yo digo que no primero. No había ninguna opción, porque yo último San Luis, Santiago Morning bajaban 2, y a 9 puntos, en la época que eran 2 puntos por partido, estaba Everton de Acosta, que era un equipazo. Y dije que no. Segunda semana, me llaman de nuevo, no. Me pide Miguel Nasur ir a hablar con él,
y yo miro el plantel, miro el fixture y queda a jugar con la Católica, con la Chile de San Paoli en el Nacional y Colo-Colo en el Monumental. Ay. Y veo el equipo y estaba afuera, jugaba Comba, que la vendía toda, y en la banca estaba Palito Calandria. Y habían varios jugadores buenos y otros que dije que bueno. Pasó que fuimos agarrando puntos, le ganamos 2-1 en el Nacional a U de San Paoli, y en el penúltimo partido le ganamos 1-0 a Colo-Colo, que con eso la Católica fue campeón. Y nosotros fuimos a la Liga de Promoción, salvamos faltando 12 segundos del alargue del partido de promoción con Antofagasta, gol de Calandria. Entonces dije, esto es un déjà vu. y por eso dije, y miré el plantel, juego de experiencia, me juego a mi opción. Que en ese momento también es jugarse una opción, como le pasa a muchos técnicos. A ver, llevo un tiempo sin dirigir, el próximo equipo tiene que irme bien, porque si no, desaparece. Si tú no tienes algún logro del fútbol, desaparece. O sea, me tenía que ir bien sí o sí. Y bueno, y fue así. Tanto que yo ocupé la misma frase con los jugadores: cuando hay muchachos, nos podemos salvar en 4 partidos ganados seguidos o en el último minuto del último partido. Nos salvamos en el último minuto del último partido que ganamos a Curicó de local, que fue increíble. Y yo lo cuento como anécdota porque estoy muy agradecido en mi carrera, estoy contento, siempre uno quiere más, pero he tenido varias cosas buenas, finales, campeonatos, títulos, muchos equipos. El negro Carlier te manda muchos saludos. Oye, el mejor volante, ese volante con sanción ahora, imagínate cómo sería. Buenísimo. Sí. Le gustó la noche, le gustaba la noche, sí. No, eso es mentira. Yo siempre digo, el mejor volante central que he visto, el negro Carlier. Bueno. Era Toño Cerezo. Bueno. Extraordinario. Muchos saludos a Víctor, a todos los muchachos de Católica Cruá, que esa generación que están escuchando a Alejandro Cerda, está Juvenal Olmos por ahí, está vestido de verde por ahí, pero sí. Mira, acá Rodrigo Vázquez, que es un seguidor del programa Dice Grande Nano Díaz, te da la UC. Sí, y tú recién decías, yo estoy contento con mi carrera de entrenador, pero uno siempre quiere más. Sí. ¿Qué sientes que te ha faltado o cómo analizas el por qué entrenadores chilenos que realizan, como tú, muy buenas campañas, no llegan a los tradicionales equipos grandes de la competencia? Sí, como hay mucha gente que escucha y a la gente, al chileno no le gusta que uno hable de sus logros, pero hay mucha gente que no se acuerda. De hecho, como te decía, yo llevo 24, voy a cumplir 25 años en primera división. Entonces, esta campaña de Coquimbo, meterse otra vez en los primeros lugares, hizo que muchos, pero si el Nano Díaz ya le pasó antes estas cosas. Claro, fueron a la Biblioteca Nacional y vieron el archivo. Entonces, que no muerde, no miente. Yo he sido campeón 2 veces, otra vez finalista, 10 equipos diferentes. Perdón, fuiste campeón 2 veces y no en equipos grandes, porque al final, cuando uno ve la estadística de los campeones de los últimos 20 años, son muy pocos los equipos que no son la U, Católica y Colo-Colo. Sí, claro. Entonces, y de esos 20 años, el Nano Díaz ha ganado 2 títulos, chuta, y después te vas que el otro ha sido Pellicer, que ha ganado. Sí, Pellicer ha ganado harto también. Entonces, queremos poco el entrenador chileno. Estoy de acuerdo. Entonces, a lo que iba yo, claro, están esos títulos, son 10 equipos diferentes que hemos clasificado a Copa Internacionales aquí en el extranjero, diferentes, no es que sea con uno solo. Entonces, y la mayoría en la época que clasificaban 3 o 4 nomás. Claro, no ahora, era el último, formato de ahora. Es más fácil. Claro. Sí, quizás me acuerdo lo mismo que escuchaba al Pelado Acosta, a quien respeto mucho. Que el Pelado Acosta también, tenía el cajón una historia parecida. Fue a la selección y fue un mundial, no habiendo dirigido nunca un equipo grande. Cobreloa fue un grande, grande, por supuesto. Y me acuerdo que iba último en la Unión Española ese año y clasificó mundial. Sí, pues. Pero es algo que yo no puedo controlar. Sí, ya a esta altura a uno le gustaría estar en una selección chilena, estar en un equipo grande, porque ahí tienes más armas para ser campeón. No es lo mismo, es meritorio, extraordinario lo que hizo Colo-Colo, lo que hizo Álvarez, que también me encanta como entrenador Gustavo Álvarez, pero obviamente, por ejemplo, yo te hago la diferencia para un técnico de Coquimbo, que a mitad de año van arriba, peleando con Colo-Colo, que gasta $10 millones en reforzar el equipo. Traen a Vidal, a Correa, a Isla,
de primer nivel, la Chile a Gran Arangui, a Formiliano y otros más. Entonces, ¿y tú perdiste a Cabral? no, y nosotros nos desproteciamos. Por ejemplo, esas son las diferencias que hacen con nosotros en Coquimbo y con varios equipos también de la competencia. Entonces, por supuesto, un equipo grande tiene las armas para Lógico. los equipos grandes, los 3 equipos grandes, la Católica también, Católica, la Chile, hacen todo para ser campeón. Sí, pues. Gastan su aparataje, la prensa, tienen todo aparataje para ser campeón. Entre comillas, que no es fácil ser campeón, pero tienes más armas para ser campeón. Que ese escalofrío que lo conociste, Rodrigo, esa cosita de cuando fuiste campeón, cuando lograste algo, es algo que tú echáis de menos después, lo quieres sentir otra vez. Entonces, sí, me gustaría esa parte, pero también lo aclaro que me gustaría porque de repente también algunos que escuchan se está ofreciendo. Claro, entonces cuesta decirlo, digamos. No, Nano, vamos a ir a una pausa, pero antes te voy a preguntar voy a dejar puesto un tema que a mí me parece que no es real y que yo creo que tú te encargaste ahora en Coquimbo de demostrar. Votar ese mito. El mito que era Nano Díaz un entrenador defensivo. Vamos a una pausa en Metrópolis, transmisión conjunta con el CDO y volvemos. En la hora de almuerzo seguimos acompañando con Metrópolis Central 92.